Pues acompañados de esta maravillosa melodía, estamos ya con Nuria Pérez. Buenas noches, Nuria. Muy buenas noches, Nuria. Muy buenas noches, amigos. Bueno, estamos ya preparaditos para que nos cuentes la historia que nos traes esta noche. Pues Nuria, hoy traigo una historia súper bonita porque se produjo gracias a que escucharon nuestro programa y a mí esas cosas me encantan. Ya sabes Vaya. que me encantan. Bueno, a mí también. Así que cuéntala. Pues mira, eh, una chica que nos escucha desde hace no mucho tiempo, pero bueno, dice que nos llevaba escuchando como 2 semanas, pero que Ujú, ya se había descargado todas las temporadas anteriores porque quería escucharnos siempre. ujú. Y dice que un día escuchándonos una de las historias, ella siempre desde chiquitita, tendría ella como 5 años cuando falleció su abuelo. Sí. Dice que ella lo recuerda, pues ella recuerda al abuelo con muchísimo cariño, que era alguien, ella, pues como decía, ¿no? Lo recordaba súper alto, grande, porque claro, ella era un bebé casi. Y dice que cuando falleció sintió mucho el dolor de toda la familia porque era un gran hombre, Ujú. en el pueblo lo quería todo el mundo muchísimo y dice que bueno, que siempre había tenido como ese recuerdo del abuelo y que siempre que llegaba a la casa de la abuela en el verano en el pueblo, pues allí estaba la foto de su abuelo recibiéndoles y tal, ¿no? Y dice que cuando falleció su abuelo dejó a toda la familia muy devastada, por lo que te cuento, ¿no? Porque por lo visto era un hombre Sí. genial, un hombre encantador y un muy buen hombre. Y, y bueno, pues dice que siempre su abuela penando y hace un año o así falleció la abuela y no habían vuelto a ir al pueblo. Y, y dice que claro, que la muerte de la abuela para ella fue más dura porque la había conocido muchísimo más tiempo. Y este año habían decidido volver al pueblo, que llevaba un año la casa cerrada. Y Ujú. dijeron, bueno, pues este año sin falta tenemos que ir al pueblo. Y dice que en el camino al pueblo le dijo a su padre, empieza a escuchar un programa que se llama Canal del Misterio. Sí. Dice, y ¿sabes? Dice, eh, hay una sección donde cuentan que cómo te puedes comunicar con tus seres queridos. Dice, claro, utilicé la palabra errónea, comunicarte con tus seres queridos. Y dice que, claro, que la miró el padre con una cara de, pero ¿qué estás contando, no? Y le dijo, sí, a través de señales, tal. Dice, hablan mucho de JJ Benítez, su libro Pactos y Señales. Dice, me compré el libro, me encantó. Bueno, total, que le dijo, pues ya ves, si te echas tanto de, dice, sobre todo a mi padre, ¿no? Si echas tanto de menos a la abuela, dice, fíjate, y empezó ella a hablar cómo le hubiera gustado conocer más al abuelo, ¿no? Y saber Sí. que mm, pues eso, de ese gran hombre del que todo el mundo hablaba, que hacía 20 y tantos años que había fallecido y todavía se le recordaba en el pueblo con tantísimo cariño. Ujú. Y dice que ella hablando con su padre de camino, pues eso, ¿no? Hablando de la abuela, hablando del abuelo, qué vamos a sentir cuando entremos en esa casa que está vacía, qué, cómo nos vamos a sentir. Y dice que le dijo a su padre, papá, ¿tú crees que ellos de verdad estén con nosotros? Y le dijo el hombre, yo siento que mi madre está conmigo. Dice, y el abuelo ya no, porque lleva tantos años que falleció. Y le dijo, pues yo qué sé, dice, ¿quieres que que les pidamos una señal? Dice, venga, ya que dices tú que es una señal. Dice que cuando lleguemos al pueblo nos den una señal que están con nosotros y que estemos bien, que nos ayuden a pasar ese momento de abrir esa puerta y encontrarnos esa casa vacía. Bueno, terminan el viaje, llegan a la casa, abren la casa y dice que claro, la impresión pues de esa casa llena de alegría, siempre la abuela los recibía, le tenía hecha la comida, el tal. Encontrársela vacía fue un duro golpe. Ujú. Y cuenta, dice literal, y bueno, es que sus palabras fueron, te prometo que fue así. Dice, no llevábamos 10 minutos en la casa y empezó a oler al abuelo, como si el abuelo, Mm. el olor que yo recordaba de pequeña del abuelo, Sí. dice, olía la casa al abuelo. Ujú. Dice, y es que, dice, mi padre me miró con una cara y dijo, mi padre está aquí. ¿No? Dice, el abuelo está aquí. O Sí. sea, fíjate que íbamos con la idea de la abuela, es la que ha Sí. fallecido hace poquito. Ujú. Y dice, un olor, dice, te lo juro, nos tomarán por locos, pero mi abuelo estaba allí porque olía a mi abuelo. O sea, el olor que tenía, que recordaba yo de él. Ujú. Dice, pero es que se lo dije a mi padre y dijo, pero es que las palabras de mi padre fueron, mi padre está aquí. Dice que, claro, los dos se echaron a llorar y se abrazaron
y dijo, pues está claro que si mi padre está aquí es que mi madre está bien y está con él. Y dice, pues desde ese día, dice, bueno, mi padre está un poquito más tranquilo, dice, y ya vamos a la casa como con otra cosa porque ha sido un verano muy bonito sabiendo que ellos no están, pero que están. Ujú. Dice, porque es que nos hicieron saber que estaban ahí. Y me dice, a lo mejor no me creerás. Pues claro que te creo, ¿cómo no te Por voy a creer? Te supuestísimo. creemos, Claro que sí. te creemos. Y te damos las gracias por contarnos esta historia tan bonita, porque Claro que qué sí. bonito, ¿no? Como dijo ella, esperaba pues mi padre, yo qué sé, mi madre, ¿no? Que me haga una señal como tú dices. Dice, pero el olor al abuelo intenso de decir que estoy aquí, que lo sepáis, que mi casa es mi casa y estoy aquí. Qué Así grande, que qué, qué qué grande. maravilla, Nuria, Eso me qué recuerda maravilla. a otra experiencia que tuve yo hace muchísimos años, hace yo qué sé, 25 años por ahí. En, estábamos pues con mi primera pareja y estábamos viviendo en la casa que siempre, pues que donde siempre había vivido desde pequeño, ¿no? Era, de hecho, había Ujú. sido barraca y la habían transformado en vivienda después. O sea que es una casa antiquísima. Bueno, pues estábamos ahí y de repente yo me levanto para, no creo que era para tender la ropa, creo que era. O sea, quiero decir, no estaba ni metida en nada de esto, no estaba pensando en nada espiritual, ni estaba pidiendo ninguna señal, nada, nada. Era algo, iba a hacer algo totalmente cotidiano como es tender la ropa, vamos. Y yo recuerdo que iba con el barreño para tender la ropa y tenía que pasar por un pasillo. Bueno, pues paso por ese pasillo y de repente, en mitad del pasillo, un olor a puro, pero a un puro especial que se llama caliqueño, ¿vale? Un puro, o sea, un olor, pero es que de, Intenso. de repente daba un paso hacia adelante y no olía nada. Volvía y en el centro del pasillo estaba ahí, volvía para atrás y no olía nada. O sea, estaba focalizado en medio del pasillo ese olor. Y de hecho llamé a Vicente, al que era mi pareja en ese momento, vino al pasillo y claro, enseguida reconoció el olor. Digo, tú aquí no hueles a puro. Y él fue el que me dijo, es que huele a los puros que fumaba mi padre. Y estaba cercana la fecha del cumpleaños, si no recuerdo mal, del padre. Pero era total. O sea, duró, no sé, como mucho 3 minutos. Desapareció y ya no volvimos a olerlo nunca más. Pero, vamos, teníamos clarísimo que ahí había Que era estado. él, Había estado su claro. padre, por supuesto. Y era una señal de su padre decir que he venido de visita. Sí, 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 sí. ¿Sabes? O sea, fue brutal, fue brutal. Y por supuesto que te creemos. O sea, es maravilloso el poder experimentar estas cosas y encima poder compartirlas. Todavía es más maravilloso. Así que La verdad que sí. muchísimas gracias, de corazón. Pues sí, la verdad que sí. Muchísimas gracias. Y bueno, ya sabéis, que pidáis señales, que estéis abiertos, y lo que decimos cada programa, que la muerte no es el final, solo es un paso. Ujú, exactamente. Así que, ay, por cierto, quería recomendar que lo vi ayer, fíjate. Es una especie de documental. Sí, sí, es una especie de documental porque hay varios casos de los que hablan de varias ECMs que tienen y está en, si no recuerdo mal, ay, ¿dónde es? En Prime Video. En Prime Video. No me acuerdo ahora exactamente cuál es el título, pero vamos, si ponéis ECM, seguro que os sale en el buscador. Y está muy bien porque, pues eso, son las experiencias de varias personas que pasan por varias ECMs. También habla el doctor Raymond Moody, hay gente muy conocida dentro de lo que es este sector, que bueno, siempre es bueno también escucharles, claro. Por supuesto. Así que bueno, pues recomendación dada. Nuria, tus vías de contacto. Bueno, amigos, pues os voy a dar mi vía de contacto nueva, que es un correo de Gmail para que nos contéis ahí todas las historias que queráis. Ya Sí, sabéis que, como la que nos ha contado nuestra amiga, que nosotros estamos felices de contarlas si nos dais permiso, claro. claro.
Y bueno, y si necesitáis cualquier consejo o cualquier cosa y os podemos ayudar, pues ahí estamos. Así que paso a daros mi correo nuevo, que es Nuri, con i latina, P de Pamplona, B de Barcelona, 81 @gmail.com. Y ahí, pues ya sabéis que ahí estamos para echaros una mano y ayudaros en lo que necesitáis o si queréis consultarnos alguna cosa. Perfecto, pues nada, dicho esto, hasta la semana que viene, compañera. Hasta la próxima semana, amigos.